Vamos a hablar de relaciones entre casos de uso, en particular las relaciones include y extend. En un proyecto de análisis podemos encontrarnos con múltiples casos de uso. En algunos proyectos encontraremos 2 o 5 casos de uso. En proyectos realmente grandes podemos encontrar cientos de casos de uso. Cuando revisamos las fichas de descripción de algunos casos de uso, vamos a encontrar que tienen cosas en común. Y cuando los casos de uso tienen cosas en común, podemos reorganizarlos para expresar esa funcionalidad común de una manera clara que nos permita también diseñar componentes reutilizables. Volvamos al ejemplo del sistema de blogs, en donde ya conocíamos un caso de uso particular, que es crear una cuenta para un nuevo autor de blogs. En este caso de uso intervienen el administrador del sistema y también la base de datos de credenciales. Tenemos otro caso de uso que seguramente apareció con un requerimiento alternativo o diferente o adicional, que se llama crear nueva wiki personal. Este nuevo caso de uso tiene interacción con el administrador y también con la base de datos de credenciales. Cuando revisamos las fichas de descripción de los dos casos de uso, encontramos que tienen varias cosas en común, en particular la parte en el flujo que tiene que ver con acceso y verificación de las credenciales en la base de datos. Nuestro objetivo es reorganizar estos casos de uso para reflejar esa parte en común y que sea claro que existe un componente reutilizable. Para eso utilizamos la relación include. Include nos permite expresar que hay una parte de un caso de uso que necesita o que utiliza o que incluye la funcionalidad de otro caso de uso. En este ejemplo particular hemos identificado un nuevo caso de uso que se llama verificar identidad y este caso de uso interactúa con la base de datos de credenciales. Tanto crear nueva cuenta de Blogger como crear nueva wiki personal incluyen como parte de su flujo la verificación de la identidad. Y esta es la notación en UML que nos permite expresar que este caso de uso incluye este otro caso de uso. Es decir, este caso de uso de alguna manera necesita ejecutar este otro caso de uso. Esta es la forma en la que nosotros identificamos componentes que pueden llegar a ser reutilizables entre múltiples casos de uso, lo cual nos va a permitir un diseño también más compacto y más fácil de administrar. Después de que hemos identificado esas cosas en común y que hemos actualizado el diagrama de casos de uso, procedemos a actualizar las descripciones. Recordemos que un caso de uso no está completo hasta que no tengamos la ficha de descripción de los casos de uso. Entonces, en este diagrama ahora tenemos 3 casos de uso, lo que significa que vamos a necesitar 3 fichas de descripción. Vamos a crear una ficha nueva para el nuevo caso de uso que hemos encontrado y vamos a actualizar la ficha de los 2 casos de uso que ya existían. La forma en la que actualizamos esa ficha es indicando en el flujo principal del caso de uso en qué momento interviene o en qué momento nos ponemos en contacto con el nuevo caso de uso que hemos identificado. Hay otro tipo de relaciones entre casos de uso que son las relaciones de herencia. Las relaciones de herencia nos permiten expresar que hemos identificado casos de uso particulares que son extensiones de un caso de uso que ya teníamos identificado previamente.
Lo que estamos expresando en esta notación con estas flechas, nótese la diferencia entre las flechas que se utilizan para expresar que este caso de uso es reutilizado en este otro caso de uso. Esta nueva flecha nos indica que este caso de uso funciona exactamente igual que este otro, más algunos cambios menores. Esto significa que tienen básicamente el mismo flujo, que tienen los mismos actores, pero lo que va a cambiar o lo que varía entre el caso de uso principal y los casos de uso heredados son algunas pequeñas partes que no ameritan crear un nuevo caso de uso desde ceros. De esta manera reutilizamos fichas que son muy sencillas de copiar y pegar y alterar únicamente aquellas pequeñas cosas. ¿Cuál es la diferencia entre estos casos de uso acá en esta relación de herencia? En los tres casos estamos creando una nueva cuenta para Blogger, pero en este caso especial es un regular Blogger, es decir, es un Blogger que no tiene ningún permiso o funcionalidad especial, mientras que esta nueva otra situación, este nuevo caso de uso, se refiere a la creación de un Blogger editorial, es decir, que va a contener más funcionalidades que el blog normal. Pasemos a ver otra relación entre casos de uso. Esta relación se llama extend y se utiliza para describir pasos que pueden ser opcionales en un caso de uso. Es importante aclarar que la relación extend no tiene nada que ver con herencia, a pesar de que en algunos lenguajes de programación como Java, la palabra reservada extend se refiere a jerarquías de herencia. En UML y en particular en los casos de uso, la relación extend tiene otro significado. La forma en la que se nota extend o en la que se define es utilizando esta flecha con el título o la nomenclatura extend en el medio. Este es un caso de uso y este es un caso de uso que se extiende con este otro. Vamos a tratar de aterrizar mejor la noción de extender. Y para eso utilizamos nuestro ejemplo del sistema de blogs. En este ejemplo del sistema de blogs tenemos los dos grandes casos de uso que ya habíamos identificado inicialmente, los cuales, en los cuales identificamos un elemento común que se separó y se incluye en los otros dos casos de uso originales. Además nos dimos cuenta que este caso de uso puede ser extendido también de manera que tengamos dos casos de uso especializados. Y ahora tenemos otro nuevo caso de uso en el cual se lleva a cabo el registro de una aplicación que falla. Si ustedes recuerdan, en la ficha de descripción para este caso de uso particular, teníamos un posible estado final que es exitoso y otro que es fallido. En el exitoso logramos crear la cuenta del nuevo blogger, pero en el caso en el que falla, tenemos que hacer otro proceso y ese otro proceso se encuentra descrito en este nuevo caso de uso. La relación extend acá que aplica para estos dos casos de uso se refiere a que el flujo normal de este caso de uso puede llegar a ser extendido con el flujo de este otro. Pero esa extensión es opcional, es decir, en algunos casos tenemos que llevar a cabo esta extensión, en otros casos no. Ese es el significado principal de extender. Extender significa que tenemos un flujo normal en uno de estos casos de uso,
pero que hay algunas excepciones en las cuales tenemos que extender el flujo normal del caso de uso de otras maneras. Y este caso de uso nos sirve para expresar que hay un proceso particular que tenemos que seguir cuando una aplicación falla. La relación entre los dos casos de uso en este caso es extend. Muy bien, eso es todo con respecto a relaciones entre casos de uso. En total vimos 3 relaciones: relación include, relación extend, y también vimos cómo especializar casos de uso utilizando jerarquías.